Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar con la clase porque se nos va a hacer muy tarde, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Bueno muchachos, mi nombre es Vladimir Morales y voy a ser su tutor de Matemáticas 1 en este curso de nivelación. Bueno, un poco para dar una introducción acerca de mi persona hacia ustedes. Soy ingeniero en mecatrónica, tengo una maestría en redes de comunicaciones por la Universidad Católica del Ecuador y actualmente estoy siguiendo un curso, una maestría en ciberseguridad, delitos informáticos y hacking ético en la Universidad Católica de Murcia, España. Soy certificado en Cisco, tengo una certificación CCNA y me falta dar el último examen para ser CCNP, es decir, un nivel ya profesional avanzado en lo que es routing y switching en temas de networking. Y tengo una certificación en Linux. Aparte, tengo experiencia en lo que es domótica. Como les había dicho en el video de introducción a la materia, la domótica es un tema de casas inteligentes. ¿Sí? También soy especialista en seguridad de la información, en todo lo que tiene que ver en sistemas de gestión de seguridad de la información, así como Windows Server 2016. Y por otro lado, tengo experiencia un poco en lo que son manejos de centrales de monitoreo en el caso de sistemas de alarma, sistemas CCTV, etcétera. Bueno, muchachos, vamos a tener varios webinars, ¿sí? Vamos a tener 8 webinars que están divididos, bueno, yo los he dividido por materias y por contenido de esta materia de matemáticas. El webinar 1 vamos a ver lógica matemática y ahí están las fechas que pueden observar, ¿no? Vamos a ver en el webinar 2 conjuntos, en el 3 funciones 1, en el 4 funciones 2, en el 5 funciones 3. El tema de funciones es un poco amplio el tema, porque se ve dominios, asíndotas, qué sé yo, funciones trigonométricas también. Sí, en el webinar 6 vamos a ver un poco de geometría plana, es decir, vamos a hacer un resumen de lo que ustedes ya han visto en la parte del bachillerato. En el webinar 7 vamos a ver trigonometría, es decir, funciones trigonométricas, cómo se constituye el seno, el coseno, la tangente, las gráficas, los modelos que existen, cómo se calculan el cateto, la hipotenusa, etcétera. Y por último, el webinar 8 vamos a hacer algo relacionado con matrices. ¿Sí? Vamos a ver sumas, restas, multiplicaciones de matrices con diferentes tipos de leyes como identidad, idempotencia, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a hacer estos webinars cada vez en estas fechas durante una hora, es decir, de 7 a 8 de la noche. Yo creo que es más que suficiente para que ustedes tengan el conocimiento necesario para que puedan desarrollar las actividades y más que nada estos webinars que estoy preparando sirven para prepararles para los exámenes, ¿sí? El examen es un compendio, es una recopilación de todos estos webinars que les voy a dar. Haremos uno que otro ejercicio, pero siempre es bueno que ustedes revisen, chequen otros contenidos, otros libros, si es que quieren yo les puedo dar bibliografías para que ustedes puedan tener un poco mm, más información para que ustedes tengan y hagan un estudio por su cuenta. Yo sé que este tipo de educación online es un poco difícil porque muchos de ustedes tal vez trabajen, tal vez estudien otra carrera, como una compañera me lo dijo, pero bueno, siempre es bueno en este tipo de educación, es recomendable que ustedes sean constantes y disciplinados más que nada,
porque en este tipo de educación no es que haya un profesor que está detrás de ustedes explicándoles la materia o si tienen alguna duda, va a ser un poco difícil que escriban por el chat, por el foro, que yo les conteste. En este tipo de educación lo importante es la dedicación y la disciplina que ustedes tengan para estudiar el contenido de las materias, ¿sí? Lamentablemente, yo no soy un profesor eh, eh, a tiempo completo, es decir, que estoy con ustedes, pero sin embargo, les he dejado mis números telefónicos y cualquier cosa me pueden contactar ya sea por WhatsApp o vía telefónica y con mucho gusto yo les aclararé cualquier duda que tengan. Lo, mi meta ideal es que ustedes salgan aprendiendo un poco de matemáticas y si ya saben y si por cualquier cosa quizás tuvieron problemas con el docente de la anterior materia, lo importante es que en esta vez ustedes se dediquen un poco más, ¿sí? Bajo mi tutoría, como les decía, si puedo ayudarles, si puedo desarrollar algún ejercicio que tal vez ustedes entiendan, con mucho gusto también, bueno, el tema de matemáticas 1, esta materia se ha dividido en 6 actividades y 2 foros. Las actividades están contempladas aquí en estas fechas, entonces ya tienen que seguir trabajando en la segunda actividad que tienen que entregar hasta el 23, que si mal no me equivoco es el domingo. Entonces, para que no se les acumule el trabajo, yo les recomiendo que vayan haciendo desde ya, porque si dejan todo el último día, van a hacer malos ejercicios, tal vez se equivoquen en algún signo y eso tal vez repercute en el resultado. Los foros, como ya pueden ver en la pantalla, va a tener del 24 al 26. Sí, el foro para el parcial número 1 y el foro del parcial 2 será la fecha de entrega desde el 29 hasta el 31 de julio de este año. ¿Sí? ¿Tienen quizás alguna pregunta? No, chévere. Entonces vamos avanzando. Y empezamos con la materia. ¿Qué es la lógica matemática? Bueno, la lógica matemática, como ustedes ven aquí, es la representación de conceptos y modelos matemáticos, ¿sí? Eso es todo. Ya en la vida cotidiana, ya sea en física, en matemáticas, incluso en sistemas de la información, en carreras de TIC, muchos de ustedes veo en los foros que están quieren estudiar ese tipo de carreras. Me parece muy bien. Y aquí entra lo que es la lógica matemática. Les decía en el video de introducción a la materia que la lógica matemática nos ayuda a formar el razonamiento de los estudiantes, porque hay muchas cosas en la tecnología que no se ven, están detrás de varios algoritmos matemáticos, están de procesos matemáticos y criptográficos que en realidad no entendemos, pero están ahí. La lógica matemática le sirve para un poco entender en este mundo un poco por debajo de lo que se ve, ¿sí? Entonces, la lógica matemática son conceptos y modelos matemáticos, como ustedes ven aquí, la, eh, la lógica matemática se puede aplicar en conjuntos, se aplican en oraciones, se aplican en algoritmos matemáticos, como decía, en temas electrónicos, por ejemplo, en donde se topan muchos temas de lógica matemática. Entonces, es una buena herramienta que les va a permitir cuando ya accedan ustedes a la carrera que no se les complique mucho algunas materias, ¿sí? Entonces, lo que mayormente vamos a hacer, por ejemplo, la I, que es la conjunción, o que es un modelo inclusivo, esta parte de aquí que es congruente con. Y el ser congruente con equivale a la matemática formal, a decir es igual, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, en conjuntos se utiliza este tipo de nomenclaturas, ¿no? Que es un subconjunto propio o impropio. El tema de la implicación simple y la implicación doble ya lo vamos a ver. Al igual que las disyunciones, que también vamos a hacer en ese sentido. Y en el de aquí también es sí, solo sí, que es una doble implicación matemática que se utiliza en este tipo de conceptos. Bueno, quiero que quede bien claro algunos conceptos porque estos van a ustedes
a ver en su examen, ¿sí? A ver, por ejemplo, la proposición. ¿Qué es una proposición? Es cualquier enunciado del cual se puede decir que es verdadero o falso. Es decir, aquí no hay medias tintas. O es blanco o es negro. No hay otra. Dentro de lo que son los valores de verdad, vamos a tener dos formas que realmente son sinónimos. Verdadero, que se le puede representar matemáticamente como un 1, ¿sí? Y falso, que se le puede representar como un 0. ¿Sí? La electrónica, por ejemplo, entra lo que son sistemas binarios y solamente se manejan dos tipos de nomenclatura, de números, por así decirlo, o el 0 o el 1. Se le dice 1 a un 1 lógico que tiene que ver con 5 voltios y 0 representa a un 0 lógico o 0 voltios. Entonces, esto si ustedes van a estudiar alguna carrera técnica, siempre van a escuchar, especialmente si estudian algo digital, como la electrónica, porque en electricidad que se estudian fenómenos algo analógicos, no se utiliza tanto el 0 lógico y el 1 lógico, pero en electrónica sí. Entonces, toda proposición debe cumplir dos axiomas que son muy importantes y necesarios. El primero, que se debe aplicar el valor de verdadero o falso. Como les decía, o es negro o es blanco, pero no las dos cosas a la vez. Y el axioma 2, que es lo que dije la última parte, no puede ser falso y verdadero a la vez. ¿Sí? Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, en electrónica, o es 0 voltios o es 5 voltios, o está encendido o está apagado. Aquí no tenemos de que está un poco apagado, está un poquito encendido, no, está apagado o prendido. Como ejemplo de esto podemos apreciar aquí, la capital del Ecuador es Quito. No hay otra opción. ¿Sí? Quito es la capital del Ecuador, entonces es verdadero y por ende es una proposición. ¿Sí? El Cotopaxi es un volcán, es el volcán activo más alto del Ecuador. Es verdad y es una proposición. Todo lo que sea verdadero o falso en una oración es una proposición. 5 más 7 es 15. Es falso, pero es una proposición. Cuánta emoción, cuánta alegría. ¿Sí? Aquí no se sabe si realmente el autor de esta frase está asegurando o está desmintiendo. Entonces, no podemos definir exactamente qué es, si es verdadero o si es falso. Por ende, simplemente se llama enunciado. ¿Sí? El Ecuador es campeón mundial en fútbol. ¿Sí? Hubiera sido chévere que seamos campeón en este mundial de la sub-20, pero lamentablemente no fue así. Pero bueno, aquí en este caso, la proposición es falsa. ¿Sí? ¿Dónde está la voluntad? No sabemos muy bien. No se sabe si está en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. No se sabe. Entonces, si ustedes no están seguros de algo, o si alguien no está afirmando o negando lo que se está diciendo, es simplemente enunciar. ¿Sí? Correcto. Ahora vamos con las proposiciones, con las variables proposicionales. ¿Sí? Se denota utilizando siempre letras minúsculas, por ejemplo, P, Q, Voy. R, que son las típicas variables que se utilizan en lógica matemática. Pero como yo les decía en el anuncio que les puse en la plataforma del aula virtual, no siempre se utiliza P, Q y R. He visto y me han hecho preguntas que yo les he puesto en el enunciado, por ejemplo, A, B y C, y en respuesta me ponen P, Q y R. No tiene sentido. ¿Sí? Entonces ahí yo les podría poner un 0. O lo que les quiero hacer notar es que pueden utilizar cualquier letra minúscula mientras de probar afirmaciones que son simples. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito de posiciones compuestas. Dentro de los operadores lógicos tenemos, es un concepto súper fundamental y son los que actúan una o dos proposiciones para dar resultado a otra proposición. Es decir, cuando se tiene dos proposiciones simples, se forma una compuesta. ¿Sí? Estas compuestas
sí pueden ser unas variables que se utilicen con letras minúsculas, ¿sí? Solo cuando son proposiciones que conforman parte de dos proposiciones simples. Las compuestas, como ya habíamos dicho, son dos o más proposiciones simples que se unen. Y estos conectores lógicos es la conjunción o en algunos casos le dicen es la conjunción o también hay la conjunción negativa. Entonces, no se confunda porque hay dos tipos de conjunción simple o la conjunción negativa. Relativamente siempre se utilizan conjunciones positivas. ¿Sí? La neta, verá, tenemos bidireccional un micrófono y inalámbrico y un ¿sí? micrófono cable. Ahora, haciendo una pequeña pausa, yo les recomiendo por favor que pongan su Webex y le silencien el micrófono. No, ¿Sí? no. Bueno, vamos a ver la primera de los operadores lógicos, la conjunción. Está formada por dos proposiciones simples unidas mediante una conjunción gramatical que se le llama. ¿Sí? Un ejemplo de esto puede ser: para graduarse de la ESPE se debe estudiar mucho y ser inteligente. Esa palabrita y es la que une dos proposiciones, ¿sí? Y la unión de estas dos proposiciones simples se llama proposición compuesta. Entonces no se olviden que estas palabritas que ya vamos a ver más adelante, y, o, entonces, tal cual, sirve para conectar proposiciones, ¿sí? Entonces, a esta proposición se le puede dividir en las dos. A, para graduarse de la ESPE se debe estudiar. Y B, ser inteligente. Las dos oraciones con operador lógico I. Entonces, se lee A y B. ¿Sí? Dentro de lo que son la tabla de verdades, bastante fácil. Yo lo que les diría es que simplemente se graben de que ustedes saben de que verdadero es uno lógico y F es falso o cero lógico. Entonces ustedes podrían, para grabarse, yo les doy esto como un tip, pueden decir de que cuando los dos sean ceros, la respuesta es cuando los dos son unos, la respuesta es uno. El resto de casos es cero. Así de simple. ¿Sí? Acuérdense, mientras los dos sean unos, la respuesta es uno. El resto de casos no importa, son ceros. ¿Sí? Listo. Vamos con la disyunción o la O. Uniendo dos proposiciones mediante la disyunción gramatical O. Como ejemplo, los jóvenes de la actualidad estudian o trabajan. ¿Sí? Es una de las dos opciones. ¿Sí? No son las dos como en el caso anterior. Aquí es una de las dos. A, los jóvenes de la actualidad estudian. Y B, trabajan. Las dos proposiciones se unen para formar esta disyunción gramatical. Y se lee A o B. De igual forma, aquí tienen la tabla de verdad. Y para un poco grabarse, pueden ser de que, a ver, aquí hay una pequeña equivocación. Esto de aquí no es la disyunción. Esto de aquí es la disyunción exclusiva. ¿Sí? Ya les voy a corregir en el anuncio y les voy a poner, si gustan, la tabla de verdad de la disyunción. Pero bueno, ustedes podrían decir que haya un cero, la respuesta es cero. Es decir, si tengo en la proposición P y en la proposición Q 0 y 0, la respuesta es 0. Para el resto de casos no me importa, será todo 1. ¿Sí? Se forma interponiendo la palabra sí a la primera proposición y la palabra entonces a la segunda proposición. ¿Sí? Entonces tiene esos dos conectores. Sí, por un lado, que es un sí condicional, y entonces como consecuencia de lo primero. Como ejemplo,
Si un número es divisible para 4, entonces es divisible para 3. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los conectores. ¿Sí? Tenemos esta proposición y entonces la segunda proposición. ¿Sí? Entonces, como P, si un número es divisible para 4 y Q es divisible para 2. Podemos leer de esta forma. Si P, entonces Q. ¿Sí? Y tenemos el fin del condicional, que es una decisión. A la primera proposición se le llama algo lógico, ¿no? Primero viene una antesala, un antecedente, y después viene la consecuencia de ese antecedente. ¿Sí? Tenemos de que si el antecedente es suficiente, es decir, si la primera parte es suficiente, el consecuente siempre va a ser necesario. Es lógica, ¿no? Tenemos de que si es suficiente, estamos hablando del ejemplo, ¿no? Es suficiente que un número sea divisible para 2, ¿sí? Y es necesario, o en este caso podemos también decirlo de otra manera. Es necesario que un número sea divisible para 2 para que sea divisible para 4. ¿Sí? La forma de utilizar este condicional es A flecha B. Dicen que la primera proposición se le llama antecedente y la segunda proposición se llama consecuente. ¿Sí? Entonces, no siempre se va a encontrar la palabra entonces. Pueden utilizar o les pueden confundir o les pueden marear, y me imagino que ya les debe haber pasado quizás con el anterior módulo, de que se puede llamar, por ejemplo, que implica, ¿sí? En vez del entonces, implica, o solo sí, ¿por qué? O ya que, o por ejemplo, es necesario la primera cosa para que la segunda cosa sea cierta. Y, por ejemplo, también podemos decir de que basta la primera proposición para que la segunda proposición sea una consecuencia de la primera. O también podemos decir de que la primera proposición es cierta cada vez que la primera proposición sea la cierta. Es decir, la segunda proposición es consecuencia de la primera. ¿Sí? Y aquí tenemos la tabla de verdades sea súper fácil. Pueden de que P, es decir, si tenemos un 10, el resultado es 0. Para el resto de casos no me importa que sea. Si tenemos un 10, dentro de las dos proposiciones, el resultado de eso siempre va a ser un 1, un 0, perdón. Vamos a poner como ejemplos. Si deseo obtener el trabajo, entonces reuniré los requisitos. ¿Sí? Entonces, primero tengo que reunir los requisitos para encontrar el trabajo. Como A, tenemos deseo obtener el trabajo y B, reunir los requisitos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el sí, por un lado, que da paso a la primera proposición, y entonces que conecta con la segunda proposición. En la primera parte, en la primera proposición, algunas veces, dependiendo cómo se estructure, no siempre es el antecedente, puede ser el consecuente, y la segunda puede ser el antecedente. Entonces, aquí se lo representa como A flecha B. Es suficiente obtener el trabajo para que pueda reunir los requisitos. Es decir, o sea, ustedes de aquí pueden jugar idiomáticamente para que signifique lo mismo. Y este es lo que quiero indicarles, ¿no? Lo que quiero mostrarles, porque estamos hablando de una forma, pueden indicar lo mismo. Por ejemplo, es suficiente obtener el trabajo para que puedan reunir los requisitos. Es lógico. Si ya tengo un trabajo, quiere decir que reuní todos los requisitos previamente que me han dispuestos. Si deseo obtener el trabajo, implica reunir los requisitos. Obvio, si es que quiero llegar a un fin, tengo que pasar un procedimiento para que ese fin sea verdadero. Deseo obtener el trabajo.
pero si llego a reunir todos los requisitos, ¿sí? Igual, vamos a llegar hasta el final, pero siempre y cuando se cumpla con el proceso de reunir los requisitos. Reuniré los requisitos si deseo obtener el trabajo. Se tiene que reunir los requisitos para obtener el trabajo. Reuniré los requisitos puesto que deseo obtener el trabajo. Basta que deseo obtener el trabajo para que pueda reunir los requisitos. Reuniré los requisitos cada vez que deseo obtener el trabajo. Es decir, como ven, pueden variar de acuerdo a todas estos juegos idiomáticos, ¿no? Pero simplemente hay que darse cuenta utilizando el sentido común y viendo cuáles son las dos proposiciones. Ya, vamos con la negación. La negación es un conector que se antepone a una proposición para cambiar su color de verdad, ¿sí? Esto quiero que quede súper claro. Cuando yo, por ejemplo, digo hoy es de día, si es que le pongo una palabrita mágica, el no, cambia todo el sentido de la oración y significa ya es de noche. Como ejemplo, Ecuador pasa a la semifinal del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20. ¿Sí? Si yo le pongo la palabrita mágica no, cambia el contexto y se transforma en lo opuesto. Si le pongo, por ejemplo, el no, Ecuador no pasa a la semifinal del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20. ¿Sí? Entonces, se puede denotar de diversas formas. Se puede denotar de símbolo, ¿sí? O también se puede denotar así. Y se lee no P. Para negar proposiciones compuestas, se niega cada proposición simple y cambia de conjunción a disyunción o viceversa. Y esto lo dice la ley de Morgan, que ya vamos a explicar un poco más adelante, ¿sí? Pero bueno, aquí tenemos que esta afirmación, cuando yo tengo un no adelante de una conjunción y esta negación afecta a toda esa conjunción, entonces cambia de conjunción a disyunción, ¿sí? Como vemos aquí, la parte, digámoslo así, negativa, ¿sí? Pasa a formar parte de cada una de las proposiciones, ¿sí? El no que está antecediendo a toda la proposición compuesta, ahora afecta individualmente a cada proposición, ¿sí? Entonces aquí tenemos no P, cambia este operador lógico de conjunción a disyunción o viceversa en este caso, y se niega la segunda proposición, ¿sí? Listo. Eso por ese lado de la ley de Morgan. Ya. Vamos a poner el ejemplo de que Ecuador estuvo en pie de guerra y la segunda proposición, Ecuador supo defenderse. El esquema general vendría a ser este, ¿sí? Vendría a ser este de aquí. La negación, estoy explicando un poco este ejercicio, ¿no? Haciendo un poco la analogía. La negación de esto vendría a ser de que no, G, y a toda la proposición D, ¿sí? Ya, entonces vamos a ver de que la negación afecta cada proposición individualmente y cambia el sentido, ¿no? Cambia de conjunción a disyunción. Y el enunciado, la parte final, si aplicaríamos la ley de Morgan para este ejemplo, dice de que el Ecuador no estuvo en pie de guerra y no supo defenderse, ¿sí? Ahora, cuando ustedes ponen doble negación a una proposición compuesta, significa, es como que se anularan las dos negaciones y estarían diciendo esa proposición en un sentido afirmativo, ¿no? Entonces aquí tenemos de que es falso, ¿sí? Si es que hacemos una valoración con ceros y unos lógicos, se podría llegar a la conclusión de que es falso, ¿sí? Todo dependiendo del sentido en que se quiera tomar. El lenguaje formal, bueno, aquí les doy las
palabras idiomáticas que significaría lo mismo, ¿no? En conjunción es y o todas las palabras que ustedes ven aquí. No obstante, puede ser una coma también, una forma de decir y. Ustedes ponen una coma y siguen aumentando cosas, siguen aumentando elementos a la proposición y están añadiendo elementos a la proposición. ¿Sí? En la negación pueden decir no, o es mentira que, o tampoco, o es falso, o es no es cierto, o es absurdo, algo. Cuando ustedes hablan no es absurdo, están negando eso. ¿Sí? El condicional que ya habíamos visto, el bicondicional, tenemos todas estas frases idiomáticas y de disyunción. Vamos con las propiedades. ¿Sí? A ver, vamos a tener que en proposiciones, estas cosas quiero que quede súper claras. Súper claras. Y esta partecita, quiero que quede claro, esta ley de Morgan, porque esta ley de Morgan quizás vaya en el examen, ¿no? Entonces quiero que se pongan pilas con eso, muchachos. También bueno, vamos a las propiedades. Si una o dos proposiciones compuestas se unen entre sí para formar una nueva proposición, esta se llama proposición molecular o proposición compuesta, ¿sí? Que puede ser sustituida mediante una letra mayúscula, lo que ya habíamos hablado. Toda proposición simple toma el nombre de proposición atómica. Ustedes habrán visto en el internet, cuando ustedes ponen proposición, les sale proposición simple, proposición atómica, proposición compuesta, molecular. Ustedes dicen, aquí me están hablando de química, y no es así. Estamos hablando de matemáticas, pero tienen su equivalente, es un sinónimo de hablar. Si una proposición molecular, todos los valores de verdad son verdaderos, constituye una ley lógica, a lo que se denomina tautología. ¿Sí? Eso me imagino que han de haber visto en el curso anterior. Mientras se haga una valoración de dos proposiciones simples y el resultado de esa operación matemática, de estas dos operaciones simples, unidas con un operador lógico que está formando a su vez una proposición compuesta, si esa evaluación todo sale en uno, se llama tautología. ¿Sí? Si todos los valores de verdad de esta valoración que le damos a esta proposición compuesta sale falso, entonces se llama contradicción. ¿Sí? Y si es que la evaluación de todas estas, de las dos proposiciones da como resultado entre unos y ceros, se llama falacia. ¿Sí? Entonces, acuérdense bien, la tautología es cuando todo el resultado sale 1. La contradicción, cuando todos salen 0. Y la falacia es cuando hay una mezcla entre ceros y unos. ¿Sí? A ver, déjenme ver si es que tienen alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta, muchachos? Bueno, chévere. Esto quiere decir que vamos bien y no entienden nada. No, pero yo estoy más que seguro que ustedes, como ya recibieron este curso anteriormente, yo creo que esto solo sirve para reafirmar ciertos conocimientos. Para conducir un vehículo, leer El profesor también haya seguido, no sé si siguió algún webinar antes, les explicó, les daba la materia para que ustedes se desarrollen, ¿no? Pero bueno, yo como les decía, el objetivo mío no es simplemente mandar las actividades y calificar. El objetivo mío es que ustedes aprendan, ¿sí? Eso métase en la cabeza, muchachos. Cuando ustedes lleguen a la universidad, en la ustedes tienen que pagar algo.
Si ustedes pagan por un servicio, tienen que recibir ese servicio. Si ustedes pagan para aprender, tienen que aprender. O sea, ustedes no es que van a pagar para pasar el semestre. Sí, eso quiero que se metan en la cabeza, porque cuando ya salen a la vida real, muchos profesionales simplemente ponen ejemplos, pero les preguntan algo y se quedan en la nada, por más que tengan un título. Entonces siempre a meterse eso en la cabeza, de que si ustedes estudian algo es para aprender. ¿Y cómo se aprende? Preguntando. Así es. Y bueno, chévere, muchachos. A ver, déjenme ver, aquí creo que hay... Ya, bueno, el tema de los trabajos que me está preguntando Wellington, bueno, o sea, realmente yo soy de los docentes que no me interesa mucho si es que está hecho en un tremendo documento en que hayan seguido norma etapa y bla bla bla. O sea, a mí lo que me interesa es los resultados. ¿Sí? Ustedes pueden escribir, pueden hacer a mano, pueden hacer en computadora, en máquina de escribir, en lo que ustedes tengan. Lo importante es que me hagan llegar los ejercicios para yo tener una base para poder practicar. Entonces, no hay ningún inconveniente. Pueden hacer en el esquema y en el formato que ustedes quieran. Listo, vamos avanzando. A ver, déjame compartir la pantalla. Chévere. Listo. Entonces, para el tema de, de las matemáticas lógicas, se utiliza el álgebra de proposiciones. Entonces, aquí se utiliza diversas leyes, diversas normativas. Por ejemplo, la ley de idempotencia. Significa, ya sea ustedes utilizando la conjunción o la disjunción, mientras utilicen el mismo esquema para nombrar las proposiciones, el resultado es la proposición. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, tienen P o P o P y P, el resultado siempre va a ser P. ¿Sí? No se hagan un lío, no, no, no quieran hacer, a investigar el agua tibia. Simplemente P o P, P como resultado. P y P, P como resultado. Nada más. La ley de conmutación, ¿sí? Vamos a tener de que ustedes han escuchado de que el orden de los factores va a tener el producto. Y cabe ese dicho, ¿sí? Entonces, ya sea que le pongan la P antes que la P y después le pongan la Q antes que la P, eso no importa, significa lo mismo, ¿sí? La ley asociativa, esto es más o menos como las matemáticas, ¿no? Cuando tienen algún símbolo que está afuera de un paréntesis, este símbolo afecta a cada parte de la proposición compuesta, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos P, P y Q, o P o Q, puede ser I o perdón, R. Entonces aquí simplemente es como estar multiplicando. Es como las matemáticas, ¿sí? Las más. No se hagan problema. La ley distributiva, eh, cuando por ejemplo ustedes están hablando de la ley distributiva, perdón un segundito, ya. En el caso de que, por ejemplo, estén hablando de la conjunción, ¿sí? Cuando ustedes multiplican la conjunción afecta a cada uno de los miembros de la estructura total, ¿sí? Y lo mismo con la disyunción, ¿no? Con la disyunción, el símbolo de la conjunción que está antes de la proposición compuesta afecta a cada uno de los elementos y como conector lógico se utiliza la conjunción, ¿sí? Las leyes de identidad son algunas leyes que les van a dar. Por ejemplo, si es que se hace la operación con un 0 o con un 1 lógico, aquí tenemos el resultado, ¿no? Puede ser P, o puede ser 1 lógico, o 0 lógico, o también puede ser menos P, ¿sí?
Entonces, eh, estas leyes tienen que aprenderse, no de memoria, pero sí hay que tenerlas presentes. Matemáticas no, no siempre es de razonamiento, hay unas pequeñas cositas que sí debemos memorizar y estas son una de ellas. Y las leyes de complemento. Por ejemplo, una negación de una negación, como ya les había dicho en la parte de este operador lógico, es como que se anulan las dos negaciones y sale como una positiva. ¿Sí? Es igual que aquí, si tienen menos uno, ¿qué significa? Que es un cero. Y si tenemos menos cero, es un 1. Es todo lo contrario. Eh, las leyes de Morgan, ¿sí? Que tiene diversos aplicativos o diversas formas de representar esta regla. Pero como les decía, o sea, tienen que aprenderse un poquito de memoria para que puedan utilizar los ejercicios. Eh, vamos a ver, ya se acabó las presentaciones, ahora vamos un poco a hacer ejercicios. Vamos a hacer estos ejercicios con proposiciones moleculares. A ver, déjenme ver cómo le hacemos. Vamos a cargar esta imagen. Esperen un momentito, voy a dejarles de compartir la pantalla. Con la cámara. Ya, me está preguntando Jesús, que no entendía la pregunta acerca de una proposición. Me voy y si me sigues, entonces te dejaré. Ya vamos a hacer ese ejercicio también. Solamente déjenme compartir el documento y enseguida hacemos esto, ¿ya? A ver. Bueno, para no pasar el tiempo, este es el ejercicio que vamos a resolver. Este de aquí. ¿Sí? Entonces, déjenme anotar. A ver, creo que no les estoy compartiendo la pantalla. Ya vamos a eso.
A ver, ahí les voy a compartir muchachos ahí está. Entonces les decía que vamos a hacer ¿sí? Entonces déjenme copiar esto por el otro lado para poder. A ver, esto es el ejercicio. A ver, entonces este es el ejercicio que vamos a hacer, ¿no? A ver, entonces déjenme copiar esto a un ladito. Ya. Vamos a tener esta. Doble implicación Q. Ya, entonces este es el primer ejercicio. Entonces, siempre cuando ustedes utilicen P y Q, acuérdense de que va a ser este juego de números. 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 0, 0. ¿Sí? Estas son las únicas posibilidades que existen. Los números entre 0 y 1, este es el número máximo de combinaciones que existen. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Entonces, con esta doble implicación, yo como les había dicho, son pequeños trucos, en donde, por ejemplo, si las dos proposiciones son iguales, el resultado siempre va a ser 1. Es decir, 1 y 1, el resultado es 1. ¿Cuál más son iguales? Estos dos, ¿no es cierto? 0 y 0, el resultado es 1. ¿Sí? Para el resto de cosas no importa y van a ser 0. Acuérdense de este truco, muchachos. Cuando estaban hablando de doble implicación, ¿sí? Los iguales, en este caso, es 1 el resultado. Para el resto de casos no importa, ¿sí? Entonces, este es el resultado de la primera parte del ejercicio. Vamos con este. P y Q, igual formamos con 11, 10, 0, 1 y 0, 0. Estas son las únicas posibilidades que existen. ¿Sí? Pues ahora sí, vamos a hacer la implicación. La implicación es cuando teníamos un 1 y un 0, la respuesta va a ser siempre 0. Primero nos vamos a ir por esa opción. Entonces vemos aquí un 10, como les decía. A ver, aquí les voy a anotar, ¿sí? Para que ustedes también utilicen este pequeño truco, ¿ya? Cuando estamos hablando de la conjunción, si es 1, o sea, si hay 1, siempre el resultado va a ser 1. Si tenemos la disminución, si tenemos un 0, el resultado es 0. Si tenemos la implicación simple, entonces aquí vamos a tener de que la combinación de los números 10, el resultado siempre va a ser 0. La doble implicación, vamos a tener de que si es que los
los elementos que estoy evaluando son iguales, el resultado de esto siempre va a ser 1. ¿Sí? Y en el símbolo de la dimensión exclusiva, todos los que son iguales van a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí, ¿no? Q es esta fila de aquí, a la Q se la representa como 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Y pues, P, ¿sí? Y aquí tenemos ¿cuáles son las P? 1, 0, perdón, 1, 1, 0, 0. Vamos a tener aquí la implicación que vendría a ser que tenemos 1, ¿sí? 1, 0, 1. ¿Sí? Acuérdense que siempre que tenemos el 1 y el 0, da como respuesta 0. Para el resto de casos no importa y completo solamente con el 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la primera respuesta, ¿sí? De esta parte de aquí, ¿sí? Vamos con esta parte de aquí. Igual, cuando tenemos un 10, el resultado es que tenemos un 10 aquí y le ponemos 1. Para el resto de casos no me importa y puedo hacer la respuesta. Entre estas dos va a salir el resultado de esta todavía. la proposición, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí como respuesta, vamos a tener 1, 0, Le doy más 1, sí, 0 me dio a mí. y 1, ¿sí? Acuérdense que estamos utilizando a la conjunción, ¿sí? Y solamente cuando teníamos, Sus zapatos también están aquí. a ver, déjenme ver, Sus aquí es, zapatos también. perdón, aquí es, aquí es Ya, ya. 1 y 1, sí, a ver, Ya, pero mañana les veo porque ahorita no vale la impresora. vamos a ver aquí, Ya, imprime un rato y después mejor vamos a dejarle tenemos 10, todo adelante. en la implicación el resultado es un 0, el resto de casos es un 1, ¿sí? A ver, entonces vamos cerrando esta porción de aquí. Ujú. Y hasta el domingo ya de valer. De hecho. Ya mismo se va con el ingeniero, pero... Y aquí tenemos El la ingeniero sí va a ir a hacer que coca. es el resultado, que es cuando sea 1 y 1 es 1. Y vamos a ver aquí. Sí, se estaba bañando. Y 1, ¿sí? 0 y 0, ¿sí? O sea, porque estamos evaluando esto. Este con este de aquí. 1 con 1 da 1. Y este 1 con 1 da 1. El resto no me importa. Lo tenemos que hacer. Entonces tenemos aquí la primera parte de nuestro ejercicio, el resultado de la primera parte. Ahora vamos con ya tenemos esta porción de aquí que va a ser evaluada con esta otra parte de acá, ¿sí? ¿Cuál es lo terminológico que vamos a utilizar? La doble implicación. Entonces, la doble implicación que todos los iguales van a ser 1. Entonces, voy a tener 1 con 1 son iguales, ¿cierto? Por ende, 1. 0 y 0 son iguales, por ende 1. 0, 0 son iguales, por ende 1. 1 con 1 son iguales, por ende 1. Y esta es la respuesta final. Entonces, como pueden ver, el resultado final de esta operación todo es 1. Y les mencionaba de que todo el ejercicio, cuando la evaluación es igual a 1, quiere decir que esta es una tautología. Entonces, acuérdense que hay que ir evaluando parte por parte al ejercicio. Primero evaluamos esto y sacamos un resultado por aquí.
Luego evaluamos la segunda, que está dividido en dos partes. Esta de aquí que tiene una implicación y esta otra que tiene implicación. Saco el resultado de este. Saco el resultado de este y el resultado de cada uno se evalúa con este operador lógico. ¿Sí? Entonces, hacemos primero este, luego luego este. El resultado de los dos forma este resultado y este resultado va a ser evaluado con este uno de acá. ¿Sí? Listo. ¿Está entendido? ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? Por ahí creo que hay una pregunta. Perfecto. Ya, está claro. Vamos con el otro ejercicio. Vamos con el... A ver, estábamos... Bienvenidos nuevamente a nuestra onceava parte del video Lógica Matemática. ¿Alguien está video? Pues vamos con este ejercicio de acá. ¿Sí? Vamos con este ejercicio y tenemos este de aquí. ¿Ya? Entonces, aquí resolvemos primero esta porción de aquí, luego esta otra porción y el resultado de las dos es el resultado final, que es este de aquí. Entonces vamos a poner igual P y Q. Tenemos 1 y 1, 1, 0, 0, 1 y 0, 0. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de esto? Aquí tenemos la negación de Q. ¿Cuál es la negación de Q? Todo lo contrario. Entonces tenemos aquí 0, 1, 0, 1. Y ahora vamos a utilizar este operador lógico de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí teníamos de que cualquier 0, o sea, mientras coincida los dos y sean 0, el resultado va a ser siempre 0. ¿Sí? Para el resultado, para el resto de casos no me importa, y tenemos 1. Y tenemos la primera respuesta del resultado. Vamos con la segunda. Q. ¿Cuál es Q? Esta final acá, ¿no es cierto? Tenemos 1, 0, 1, 0. P. ¿Cuál es la P? Es esta columna aquí. 1, 1, 0, 0. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de esto? De la implicación. Mientras vaya un 10, el resultado es un 0. ¿Sí? El resto de casos no me importa y le rellenamos con 1. Y esta es la segunda porción del ejercicio. Ahora, como ya tenemos el resultado de la primera parte y la segunda parte, ya debemos concatenar con este operador lógico que es la doble implicación. Y tenemos, para la doble implicación, tenemos de que todos los iguales es igual a 1. Tenemos 1 y 1, el resultado va a ser 1. El resultado
resultado es 1 porque son iguales. Tenemos 1. Y 1 y 1 son iguales, por ende 1. ¿Sí? Y este es el resultado final. ¿Sí? Como les había mencionado, tenemos de que todos los elementos del ejercicio salen igual a 1, por ende, esta es una tautología. ¿Listo? Entonces es súper fácil. Primero hacemos alguna porción, la otra porción, el resultado de las dos, una implicación y tenemos esto. El resultado es una tautología. ¿Sí? Preguntas de este ejercicio. ¿Hay preguntas? No. Chévere, no hay preguntas. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer este El borde de y tenemos Aló, buenas noches. Licenciado, buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quisiera pedirle que nos ayude con un poquito lo que es en la primera que dice traduzca del lenguaje formal de las siguientes proposiciones. Esta es la Circulares. A ver, ¿cómo lo? A ver, ya. A ver, vamos a ir para eso, pero recuerden que eso es parte de la actividad, ¿no? Recuerden que es su deberes, pero ya lo voy a explicar, ¿ya? Ya. No hay ningún problema. Entonces aquí tenemos lo mismo, estamos formando el ejercicio. Tenemos 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Y eso ahorita no se puede ayudar yo. Estoy en la clase. 1, 1, 0, 0. respetar las costumbres. ¿Usted le puede mandar la compra? Primero vamos a tener esta porción de aquí. ¿Qué tenemos? A mí la siguiente. Tenemos unos resultados 1. ¿Sí? A esa misma hora. Todo 0. Mañana no debe tener, ahí sí le puedo ayudar. Y aquí tenemos el resultado de Solo hoy tengo la una. parte del ejercicio. Ajá. Esta porción vamos a hacerla con esta de aquí, este operador lógico, ¿sí? Entonces, vamos a tener de que si la mezcla son 2 ceros, el resultado es 0. ¿Cuál es el caso? Y aquí, ¿sí? Para el resto de casos, no importa si le ponemos 1 y 1. Resultado de esta parte del ejercicio. ¿Sí? Vamos con esta otra parte. Tenemos P. ¿Cuál es P? Esta columna de aquí, ¿cierto? Pues tenemos 1, 1, 0, 0. ¿Cuál es la negación de esto? Es 0, ahí, sí, 0, 0, 1, 1. Hasta ahí sí sigue, ¿no? Ya. Vamos con esta otra parte. Como ya tenemos la negación de P, ya está aquí, simplemente la ponemos 0, 0, 1, 1. ¿Cuál es la negación de Q? Esta es Q. ¿Cuál es su negación? 0, 1, 0, 1. Ahora vamos a utilizar este operador lógico. Y el resultado es de que cuando tengo 2 ceros, el resultado siempre es 0. Tenemos en este caso, y para el resto tenemos 0. Y aquí tenemos la
primera parte de este lado de acá. Ahora vamos a hacerlo con este otro lado de acá, que es con la implicación que cuando tengo un el resultado es 0. No hay ningún caso, ¿no es cierto? Está sentado se más como. ¿Sí? Y este es el resultado de esta parte. ¿Redoso? Vamos a hacer ¿Cuál es? una operación. El resultado de la primera parte de la versus la segunda parte de la primera. Y el resultado tiene que ser una multiplicación. Y la multiplicación, que si los dos elementos son iguales, el resultado es 1 y 1 son iguales. ¿Dónde? Tenemos un 1. 1 y 1 son iguales, 1. 0 y 1 no son iguales, 0. 0 y 1 no son iguales, 0. Entonces, tenemos el resultado del ejercicio. ¿Sí? ¿Y qué tenemos aquí? De que tenemos una mezcla entre ceros y unos. Y la mezcla entre ceros y unos les había dicho de que, ¿cómo se llamaba? Era una contingencia. ¿Sí? Porque tiene una mezcla entre ceros y unos. ¿Sí? Listo, vamos a pasar al otro ejercicio. ¿Qué es este de acá? ¿Alguien tenía alguna pregunta? Perdón, me olvidé de compartir el avisen. Ya, a ver, vamos a ver. Y ya, por comenzar el ejercicio. Vale, a ver. Así está. Este es el ejercicio. ¿Sí? Entonces, lo que les decía es que primero se hizo esta. Primero se hizo. Ya. Primero se hizo el ejercicio y salió esta respuesta. ¿Sí? Luego, entre el resultado de las dos, dio esto de aquí. ¿Sí? Luego en esa porción del ejercicio, o sea, es igual que en las matemáticas. Primero vas haciendo desde adentro hacia afuera. En este caso, esto es lo más grande. Entonces, la parte de la negación, ¿sí? La parte de la negación de Q, uno de los dos es esta columna de aquí, que va a ser evaluada con la negación de P, que es el resultado de las dos es lo que vemos acá. Y que va a ser evaluada con esta otra porción de la mezcla de las dos, de la aplicación doble, es respuesta del ejercicio. Como les decía, como en la respuesta tenemos entre unos y ceros, entonces es una contingencia, ¿sí? Pero al punto que quiero ir es que no se confundan, por favor, cuando se utilice la negación de P, ¿sí? P, por ejemplo, la negación es todo lo contrario. Si cuando tengo un 1, el resultado es 0. Cuando tengo un 0, el resultado es 1, ¿sí? Pero bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio para que podemos ir avanzando. Es este de aquí, ¿sí? Ya voy a escribir.
está viendo el partido, digan cómo va. Ya, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer entonces P, vamos a tener igual, ¿no? El mismo patrón de siempre. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Vamos a poner aquí esta parte del ejercicio, que es la disminución. Me dice de que cuando tengo dos ceros, es un 0. El resultado es 0. Para el resto de casos no me importa y le ponemos todo 1. De esta porción de aquí, ¿no? ¿Sí? Vamos con la parte de aquí que es más grande, ¿sí? Primero vamos Luego ahorita estoy en clase. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? ¿Cuál es la negación de Q? Vamos a tener que 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la operación entre estos dos, ¿sí? Con la disyunción. Si tenemos dos ceros, el resultado es un 0. El resto y esta es el resultado. No ha sido la sombra del pilar. Vamos con esto de aquí. Tenemos Uno en la camisa, pensé que estaba manchado. que es Era el pilar. tenemos 1, 0, 1, 0. Ese vecino, Ya sabemos que esta columna tira la 2, la 3. 1, 0, 0. Como me dice de que estamos hablando de la negación de P, quiere decir todo lo contrario a esto. 0, 0, 1, 1. Ahora vamos a evaluar con esta columna de aquí, con el operador lógico de disyunción que saben, el resultado es un 0. Para el resto de casos no me importa y podemos hacer y este es el resultado de esta función de ejercicio. ¿Sí? Ya tenemos las dos funciones. Entonces vamos a hacer que la mezcla de las dos es lo que necesitamos aquí con la conjunción. Entonces con la conjunción sabemos de que 2 unos el resultado es 1. Y tenemos aquí, para el resto de casos, 0 y 0. Este es el resultado de esta función. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo estaba. Creo que simplemente aquí es creo que es doble implicación. Sí. Borremos esta P. Sí, es simplemente una doble implicación. Y dejan los $5, ¿sí? Bien. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué entre columna y esta columna. ¿Sí? Entonces la doble implicación que tenemos es que los iguales van a ser igual a 1. ¿Cuál es igual? 1 y 1 son iguales, 1. 1, 0 no son iguales, 0. 1, 0 no son iguales, 0. 0 y 1 son iguales, 0. Es una mezcla entre ceros y unos. Por lo tanto, esta es una. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta del ejercicio?
gol, después me dio la banda, y después para dos. Hubo 5, 7 minutos razonablemente buenos o correctos, pero después volvimos a ver el desconcierto del otro día con diferentes cosas. Acá el problema es colectivo, la Argentina no tiene idea, y sin idea no se puede jugar al fútbol. Nada, Paraguay, que tiene la suerte y la tengo bien. Golazo americana. Sueñe en grande, innova en grande, emprende en grande, hagámoslo en grande. UTPL, necesita que más opciones abiertas. Nueva Nissan Qashqai. Disfruta de su diseño elegante y confort, con tecnología avanzada Nissan Intelligent Mobility, para una conducción más segura y confiable. Ahora conduce gracias a su modo eco. Nissan Qashqai alcanza un nuevo nivel. Conoce la nueva versión a $30.990, incluye IVA e IPE. La tecnología Duracell de otras partes usa la ciencia para que vuelvas a comer el hombre como si fuera la primera vez. Para siempre. 48 horas de protección y fragancia que duran mucho. Bueno, muchachos, antes de salir a la casa, queremos pedir algo. Piensen en nosotros. Sixto, por favor, apaga tu micrófono, please. A ver, la persona que me preguntaba acerca... Ah, ya, aquí está. Me voy y si me sigues te dejaré. Y así, en efecto, es este ejercicio. Voy a compartir la pantalla. Ya, era este. Voy a escribirlo aquí. Me voy. Me voy y si no me sigues, te dejaré. Ya. Entonces aquí voy a dividirle, por ejemplo, por ejemplo, la B. Le ponemos que me voy. ¿Qué más? Por ejemplo, la S. La S, por ejemplo, me sigues. Y por ejemplo, la D. Te dejaré. ¿Sí? Entonces, aquí utilizamos ¿cuál operador lógico? Utilizamos este operador lógico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, podríamos decir de que si me voy y y si no me sigues, entonces te dejaré. ¿Sí? Y esta sería la respuesta, ¿sí? Porque este condicional, bueno, básicamente sería este y, ¿no? Esto afecta a todo el resultado. Esto afecta a toda la estructura de las demás proposiciones, ¿sí? Y es como si estuviéramos leyendo. Me voy y si en este caso no me sigues, entonces
te dejaré. ¿Sí? No sé si es que está aclarada la duda. No sé, Jesús me preguntaba. No sé, Jesús, ¿está aclarada la duda? Ya, chévere. Listo. ¿Qué les parece si hacemos más ejercicios? ¿Quieren hacer más ejercicios o dejamos ahí? No sé si es que tienen alguna pregunta, alguna duda. Y ahí sí pueden habilitar el micrófono para que no pierdan el tiempo y me pregunten. Licen, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho, dime. Ok, me gustaría ver si me puede explicar por lo menos la pregunta número 2, de en donde decía demostrar, que esa sí no la pude hacer porque no la entendí para nada. ¿Sí? Ya. A ver, Ok, déjame ver. Déjame ver si te tengo la mano. ok, lo escucho. Ya. Mm, Bueno, relativamente como esto es una actividad que ustedes tienen que hacer, eh, realmente no me gustaría decirles cuál es el, el ¿Cuál es la respuesta, pues? resultado de esto. Ok, Exacto. Pero sí les podría dar algunos otros ejercicios. Por ejemplo, ¿qué les parece si es que hacemos uno en donde ustedes más o menos sepan de qué estoy hablando para que puedan hacer el ejercicio? Porque realmente como es una actividad que tienen que hacerlo ustedes claro, y tienen que presentarlo ahora, no sería lo exacto. que yo les dé haciendo el ejercicio. Sí, es verdad. Más bien, por ejemplo, en el otro webinar que hagamos, ahí yo explico cómo hacer el ejercicio. ¿Te parece? Ok, me parece bien. Me Ya. silencio entonces. Sí, porque no creo que sería bueno que les dé haciendo esa parte si todavía no me entregan. Sí, A ver, exactamente. Entonces nos sirve por lo menos que nos dé un ejemplo. claro que sí. A ver, déjame compartir la pantalla. Ahí está compartida la pantalla. A ver, entonces hagamos un ejercicio rapidito de eso. Bueno, esperemos un ratito que se quedó colgada esta cosa.
Ya, por ejemplo, haríamos este ejemplo. Pero como aquí no puedo escribir, esperemos un ratito. Ya, ahí estamos. Entonces vamos a hacer este ejemplo. No se ve. Ya, a ver, vamos a hacer este. ¿Sí? A ver, entonces, aquí vamos a tener, a ver, voy a compartir también esta parte de del álgebra de propiedades. Entonces, aquí vamos a utilizar, por ejemplo, la ley de Morgan. La ley de Morgan nos interesa, y en este caso podría ser esto de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a tener eso traducido, esta parte traducida con ley de Morgan. Tenemos de que no A, ¿sí? Y esto es igual a no A, B, ¿sí? Entonces esto le tenemos por ley de Morgan, ¿sí? Eh, Ahora, esto traducido, a ver, no, a ver, espérenme, denme un chiquito, esto no es por Morgan, esto es por tautología, ¿sí? Y esto sí, ya resolviendo esta parte, ahí sí vendría la ley de Morgan, que tenemos no A, B. Esto sí es por Morgan, ¿sí? Entonces aquí en esta parte, esta porción traducida mediante tautología, tenemos que es la negación de de las dos partes de de la proposición unidos con este operador lógico. Y este a su vez es como que si estuviéramos haciendo en matemáticas factor común y le ponemos como factor común la negación y obviamente tiene que cambiar este operador lógico por su contrario, ¿sí? Eso podríamos hacer como un ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, la negación de P. Ya. Entonces aquí resolviendo este ejercicio tenemos de que menos P, pongámosle esto con
¿sí? Entonces, esto tenemos por la ley distributiva, ¿sí? Esta porción de aquí equivale a esta porción de acá, ¿sí? Por la ley distributiva. ¿Y qué dice la ley distributiva? Esta porción de acá, es lo que les explicaba, ¿sí? Que es como que si estuviéramos haciendo en matemáticas, estuviéramos multiplicando esto, o sea, es como si estuviéramos multiplicando primero estos dos, ¿sí? Este símbolo va afuera y después multiplicando esto por esto, ¿sí? Pero siempre esta porción que está acá afuera es el operador lógico que va a estar en la mitad de las dos proposiciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos de que, o sea, es como si estuviéramos multiplicando no P, ¿sí? El operador lógico con no P, ¿sí? Este símbolo es el que queda fuera y multiplicamos no P, que es este de aquí, digamos multiplicado por este símbolo, pero obviamente va a ser con este operador lógico, ¿sí? Ahora, si es que, por ejemplo, utilizamos, si vemos esta porción, no P, con el operador lógico y P, tenemos, vamos a utilizar la ley de identidad. Y la ley de identidad es esta porción de aquí, ¿sí? Que es lo mismo que acá, no P, el operador lógico, no P, ¿sí? Y es igual a no P. Entonces esto equivale a no P. El operador lógico, no P, no P, ¿sí? Y ese sería el resultado, ¿sí? Entonces aquí estamos haciendo por ley distributiva, estamos resolviendo esta primera parte y da como resultado esto. Es como les decía, es una operación matemática en donde multiplican y este operador lógico queda fuera y siguen multiplicando esta porción con Q. Eso por ley distributiva. Y de ahí utilizan por la ley de identidad, hacen la transformación, ¿sí? De esta porción, que es lo mismo que esto, equivale a no P, y esta otra porción. Realmente no hay mucha ciencia aquí. A ver, ¿qué más? Vamos a hacer otro ejercicio. Ya, vamos a hacer este ejercicio. Y aquí tenemos de que toda esta porción equivale a 1 mediante eh, la ley de complemento. No sé si es que le pueden ver acá. Es esta de aquí. Esta de aquí. Utilizamos esta ley de complemento y el resultado es igual a 1. Entonces vamos a tener que P ¿sí? Y esto, a ver, este resultado es por la ley de complemento. Y esto mediante la ley de identidad esta porción
es esta de aquí, y equivale a P. Y tenemos de que P es igual a P por ley de identidad. No sé si le pueden ver, si la analizan ahí. ¿Sí? Esto equivale a 1 por la ley de complemento, por esta ley de aquí. Y todo esto equivale a P por la ley de identidad, por esta ley de aquí. A ver, por esta ley de aquí. Ahora, hagamos otro ejercicio. Y con eso concluiríamos. Vamos a hacer este ejercicio. Ya, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, vamos, o sea, esta porción de aquí, básicamente utilizaríamos la tautología, que es lo que se ve aquí, la tautología útil. ¿Sí? Entonces, esto con tautología útil equivale a no esta es la R por si acaso, ¿no? Bueno, a esto de aquí. ¿Sí? Esto por tautología. Que es esta parte de aquí. ¿Sí? Y vamos a utilizar aquí la ley de Morgan. ¿Sí? No P, que es esta porción de aquí. Esto va a cambiar de operador lógico a lo contrario y estamos negando la Q. ¿Sí? Y estamos manteniendo esta misma porción. Es igual a todo esto de aquí. Esto mediante Morgan. O sea, es como hacer matemáticas, simplemente es como multiplicar, ¿sí? No P, esta parte significa que debemos cambiar de operador lógico, que es lo contrario, y la Q que va a ser negada. Y utilizamos el resto del ejercicio. Y esto equivale a no P ¿sí? Es simplemente como que esta porción le dejamos afuera y esto le dejamos adentro. Esto mediante la ley asociativa. ¿Sí? Es como les decía, el orden de los factores no altera el producto. Ustedes le pueden poner como ustedes quisieran dependiendo del resultado que desean obtener. En este caso simplemente se les asoció de la forma en que primero aparezca la no P y después aparezca el resto del ejercicio. ¿Sí? Esto mediante la ley asociativa. ¿Sí? Y aquí podríamos utilizar de que no P, esto sería equivalente a Q, entonces R, esta parte de aquí, es esto de aquí. ¿Sí? Igual esto podríamos hacerlo por Morgan. ¿Sí? O sea, esto de los ejercicios para demostración, o sea, simplemente tienen que saberse cuáles son las leyes más importantes
y aplicar. O sea, es como las matemáticas. Pero o sea, yo les recomiendo que las que deben saberse es la de Morgan, la tautología, la asociativa, y esta de acá que es importante. Y las leyes de identidad. ¿Sí? Yo creo que con esas están más que suficientes. Con la asociativa, identidad, Morgan, la de tautología y asociativa. Esas creo que serían suficientes. ¿Qué más, muchachos? Ya son las 9. ¿Tienen alguna pregunta, tal vez? ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchas gracias por aclarar la duda, profesor. Me quedó claro. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? O sea, en esta parte de las demostraciones, simplemente tienen que ir viendo cuál ley calza. Y, no, o sea, ir probando, ir jugando con las leyes. O sea, no hay ciencia, no hay otra cosa. Simplemente ir jugando con las leyes. ¿Tienen alguna otra pregunta, tal vez? Para las preguntas sería bueno que sí puedan hablar, ¿no? Para no estén escribiendo en el chat. Bueno, verán, todos los ejercicios que vayamos haciendo, está que vayan anotando, por favor, porque tal vez esos pequeños ejercicios van a ir en el examen, ya sea de matrices o funciones o lo que sea. Bueno, muchachos, si no hay otra pregunta, entonces... Profesor, una pregunta rapidito. Claro. Referente no a este tema, sino referente a este sistema, o sea, esto de hablar así, usted con su video, nosotros escuchándolo y todo eso, ¿cómo va a ser a lo largo de esta nivelación? Vamos a seguir igual, o sea, como la nivelación es, obviamente el método de aprendizaje va a ser virtual. Claro, exacto. Para poder tener clases virtualmente es utilizando ese tipo de aplicaciones. No hay alguna otra opción. Ah, ok. Y por lo menos usted va a avisar dentro de la página web, o sea, dentro de la universidad, la página de la universidad. ¿Cómo? No. O sea, o si usted va a avisar dentro de su aula virtual. ¿Cuándo se va a hacer una videoconferencia como esta? Así es. Por ejemplo, yo no sé si estuviste al principio de la clase, pero... No estuve. Entonces aquí, ¿cuáles son las fechas de los webinars? Y aquí está el webinar 2, por ejemplo, va a ser... Normalmente vamos a hacer cada miércoles. ¿Cada miércoles? Sí. El próximo webinar va a ser sobre conjuntos, y va a ser el 26. Ah, ok. Bueno, en total van a ser 8 webinars. Vamos a tener solamente de funciones porque de matemáticas 1. Sí. Y bueno, y no hemos ido solamente 1 hora, sino ya casi 2. Pero bueno, o sea, es lo que preguntan por los demás, o si tienen se pueden hacer en el webinar que viene. Por ejemplo, en el de conjuntos. Ok. ¿Sí? Sí. Chévere. No sé si te aclaro. Creo que tengo fallas con el internet, pero me quedó claro. Entonces, muchísimas gracias entonces por esta información y lo espero hasta el siguiente webinar entonces. Chévere. Listo, muchachos. Entonces, si no tienen alguna otra pregunta, les deseo éxitos y yo creo que nos estaremos viendo en el examen porque hay un examen presencial. Entonces, en el examen ahí nos vamos a conocer. Espero que les vaya súper bien. Pero, bueno, yo considero que lo más importante de la materia son los temas relacionados tal vez a lógica matemática, conjuntos, funciones y tal vez matrices. De ahí tal vez un poquito menos geometría plana y trigonometría, porque no sé exactamente cuál es el nivel académico que cada uno tiene. Entonces podríamos ir desde
desde lo más básico, tal vez ya otros estudiantes tendrán un poco más de conocimientos, pero yo creo que yo le resumiría lo más importante de esta materia son funciones, porque en realidad las matemáticas, yo como les decía en la presentación del curso, matemáticas les abre toda la malla académica de cualquier tipo de especialidad de ingeniería, y las funciones cumplen un papel súper importante, porque de funciones se derivan, por ejemplo, integrales, derivadas, derivadas o integrales dobles, triples. Es decir, las funciones es el tema que ustedes van a ver de aquí hasta que por lo menos hasta un sexto semestre, que son matemáticas. Las funciones para mí es lo más importante. De ahí, geometría plana, geometría analítica, trigonometría, sin despreciar, pero la parte de ingeniería está basada en modelos matemáticos que son funciones matemáticas. Entonces, yo le voy a dar un poquito más de énfasis ahí. No sé cómo fue el anterior curso, no sé si es que siguieron webinars, no sé si tienes algún comentario tal vez acerca de lo que fue esto en el anterior módulo. No sé si es que necesitan que, que hagamos un poco más de ejercicios, no sé, alguien que dé su punto de vista. Bueno, yo mismo vengo de la anterior nivelación, y la anterior nivelación no fue nada comparado con esta como está haciendo, pues. En la anterior no tuvimos webinar, no tuvimos casi acceso a los profesores, casi no hubo comunicación entre nosotros, todo era prácticamente nosotros estudiando por nuestra cuenta, y por lo menos el examen presencial fue algo totalmente diferente a lo que nosotros estábamos viendo en la nivelación. Fue diferente en algunos aspectos, pero sí hubo en algunos temas, pues. Pero todo el mundo se estaba quejando por este tema. Entonces, ahorita que estoy aquí en esta segunda nivelación, me está pareciendo mejor con este tema del webinar, poder contactar con usted, nosotros los alumnos y usted, y todo bien, ¿me entiendes? Todo está chévere. Me parece bien chévere. Bacán. Claro, o sea, esa es la idea ahí. Obviamente que se van a quejar. Y bueno, hay un tema que a los docentes nos dieron el acceso a las aulas virtuales una semana después de lo que estaba planificado, porque en teoría los docentes teníamos el acceso desde el 3 de junio para familiarizarnos con la plataforma y empezar clases del 10, pero no fue así. Y el anterior viernes recién casi la mayoría de los docentes tuvimos acceso a las aulas virtuales. Y yo pregunté si es que así como se retrasó una semana las actividades, también se van a ir arrastrando esta semana hasta el final. Pero me dijeron que no era posible. O sea, ya esa semana fue perdida y tendríamos que completar todo el contenido de la materia en las fechas que ya estaban establecidas anteriormente. Entonces, bueno, yo les ruego un poquito a ustedes, porque claro, no ha sido por mi culpa, sino quizás por el tema administrativo de la universidad, que nos hemos atrasado una semana, pero yo les pido por favor de que lean, si es que voy a ponerles en los anuncios algún tema bibliográfico para que ustedes puedan seguir estudiando. Pero acuérdense en eso que les dije en el comienzo del webinar. El tema de la educación virtual es un poco sacrificada y demanda más que nada de disciplina de parte de ustedes. Si ustedes no son disciplinados, en realidad no hay nadie quien les controle en una educación virtual. Ustedes estudian a su ritmo, estudian a su nivel, estudian a su velocidad, pero el contenido de las materias van pasando. Y yo necesito, por favor, que ustedes lean lean libros, hagan ejercicios, porque esa es la única manera de aprender. Como les decía, esto es algo virtual. Yo no estoy con ustedes para decir, por ejemplo, nos vamos a ver tal día, tal hora, y cualquier duda vamos a despejar ahí. Esto es un poco difícil, el tema de educación virtual, pero bueno, es un compromiso de ustedes y de mi persona que sigan adelante y que aprueben más que nada este módulo. No sé si es que ustedes tendrán una tercera matrícula en el caso que pierdan este módulo, este nivel. Es algo que yo no quisiera y voy a tratar de ayudarles en lo que se pueda, en lo máximo. Mi idea es que no se quede ninguno, que todos pasen
porque sé que el estudiar una carrera ahora es primordial. Y yo no estoy aquí para hacerles perder el año o para hacerles jalar el semestre, no. Mi objetivo aquí es que ustedes aprendan, aunque sea algo, ¿sí? Y que ese algo se vea reflejado cuando ya pasen a las siguientes, a la carrera como tal, ¿no? Entonces, bueno, chévere que hayan 21 disfrutado de horas. este webinar y nos vemos para la próxima. Tal vez tiene alguien alguna otra pregunta o comentario. Chévere, listo muchachos, entonces nos estamos viendo el siguiente miércoles. Si tienen alguna pregunta, me hacen por Quiero favor. una preguntita. Sí, claro, dime. Yo quisiera que me ayude, por ejemplo, con algunos libros un poco que tenga más explicada la materia, porque yo como estoy retomando los estudios, creo que son 6 años que he dejado de estudiar por el tema que no podía conseguir un cupo, ha pasado mucho tiempo, y por motivo de trabajo y la familia no he podido eh, dedicarme a estudiar, entonces sí, yo sí tengo un poco de vacíos en este tema de lo que estamos viendo recién, entonces me complica un poquito. Entonces yo quisiera si que nos pudiera ayudar con tal vez link de video donde esté un poco más detallado cómo poder realizar y entender lo que es la lógica matemática, porque en esta parte sí me cuesta un poco aprender. Lo mismo en desarrollar los deberes, hay partes que en verdad no lo entiendo. Entonces, si tuviera la posibilidad de que nos ayude así como nos ayudó con un libro de matemática que nos envió, que juntó en el archivo, algo que esté más explicado, o sea, como más básico para poder entender. O sea, eso sería mi pedido. Ya, chévere. Claro, Pedro, no hay ninguna complicación en ese sentido. O sea, yo ahora estoy intentando hacer desde lo más básico para ir subiendo un poquito el nivel, pero sí, yo les voy a poner en los anuncios libros, videos, si es que pueden encontrar en YouTube, alguna cosa que les ayude extra a lo que les estoy hablando. Claro que en este tema, el contenido, o sea, porque no es un contenido que sea algo tranquilo y que se pueda ver en una sesión de 1 hora y media cada semana y se pueda alcanzar todo el contenido. O sea, es difícil y yo sí le dije a Mayra Cuenca que el contenido es un poquito fuerte como para poder terminar, creo que son en 10 semanas. Antes creo que estaba planificado, o no sé si es que en el anterior módulo cuántas semanas de clases tuvieron. ¿Puede alguien contarme? Tuvimos, me parece, 6 o 100 semanas, sí tuvimos como 6 meses, por ahí tuvimos. O sea, claro, en 6 meses abarcar todo este tema es razonable, porque esta materia se da en un semestre. Claro, pero ahora es corto, me parece, pero es súper corto. Exacto, es súper corto y hay que comprimir todo para que se pueda ver en 10 semanas. Entonces, claro, o sea, si es que tienen alguna, eh, o sea, yo incluso podría ayudarles en el sentido de que si alguien puntualmente necesita que se le aclare algún ejercicio, yo puedo conectarme por webinar, tal vez solo con esa persona, si es que necesita alguna asesoría o alguna tutoría adicional a la clase, al webinar que se da. Yo no tengo ningún problema, muchachos, solamente ustedes me dicen, coordinamos la hora, el día con alguien y yo le puedo explicar mediante webinar algún ejercicio que no entienda. O sea, pero sé que en 6 meses abarcar esto es entendible, pero en 10 semanas, o creo que son 8, es un poco difícil. Es por eso que cada semana vamos a ver un contenido. Y en 1 hora y media, por ejemplo, abarcar todo lo que es lógica matemática es difícil. En 1 hora y media abarcar todo lo que significa conjuntos es complicado. En 1 hora y media explicar todo lo que es matrices, en 1 hora y media explicar geometría plana, analítica, es difícil. Pero bueno, es lo que tenemos, muchachos, y si quieren alguna ayuda extra, no hay ningún problema. Yo puedo contactarme con ustedes vía webinar y podemos hacer cualquier cosa. Igual en los anuncios están mis números de teléfono, mi correo electrónico,
me contactan y lo importante es que aprendan y pasen. Yo sé que es un tiempo cortito, pero si es que pueden aprender un poquito más de lo que vieron en el anterior módulo o reforzar lo que ya vieron, sería chévere. ¿Sí? No sé si te contesté. Listo, muchachos. Entonces nos vemos para la próxima. Cuídense y un abrazo a todos. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias, nos vemos. Cuídense.